¿cómo están? Bienvenidos un día más a este canal. Mi nombre es Judith, para todos los que no me conozcan, y este es mi canal Amando mi Hogar. Gracias por estar aquí y bueno, hoy tenemos la instalación de las escaleras y algunas otras cositas por aquí, así que no te vayas y acompáñame. Como pueden ver, mi esposo está replantando los romeros porque bueno, yo los planté, pero como que con las lluvias se levantaron y él dice que porque los puse muy pegados y están como arriba de la mampostería. Y bueno, el caso es de que me hizo el favor de quitarlos y los está volviendo a plantar bien porque ya se estaban haciendo hacia adelante los pobres y ya estaban casi, casi afuera de la tierra. Así que ahí los está sacando y los está volviendo a plantar con esa palita, que la verdad es que le costó un poquito porque necesitaba su pala grande, pero no la teníamos aquí. Y bueno, ahí pueden ver que Lula está acompañándonos, se atraviesa, pasa, se atraviesa, la pequeñita, pero miren, ahí va otra vez para allá. Ahí está Lula. Es la que más disfruta ese jardín. Ahorita van a ver cómo está ahí bien a gusto en el jardín. Y también mi esposo está fumigando el árbol, el pirul. Ya le tocaba, entonces lo fumiga para que no le caigan las plagas que son normales en los árboles. Voy a preparar unos ricos chilaquiles para desayunar. Ya puse a freír las tortillas, puse a hervir los tomates, le pongo un ajo, voy a licuarlo y a ponerlo a hervir con su epazote. Y ya saben, es muy sencillo, pero la verdad es un desayuno que a nosotros nos gusta muchísimo. I watch you as you drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up, and we just sing along. And I can't help but feeling, just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I watch you as you sleep. You don't know I'm looking. With you everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up. When I dance around, I can't help but feeling, just loving this moment. Can we stay here? Y por fin, gracias a Dios, tenemos los escalones. Ese mismo día, después del desayuno, llegaron los jóvenes a hacernos la instalación y estuvieron ahí como unas 2 horas. Fue un proceso, pues digamos que más o menos rápido. Ellos pues ya saben a lo que van, a hacer su trabajo y lo hacen muy bien. Así que estamos muy contentos porque ya tenemos escalones y ya podemos subir y bajar pues con más seguridad. Hey, I wish you could see yourself just sitting there on my chair. I'm staring at you, you don't even notice. Should've told you straight away, you don't have to be afraid anymore. I know you
Y después del desayuno voy a darle una limpiada a la terraza porque tuvimos una reunión y estaba bastante polvosa, hecho viento, lluvia y como está al aire libre, pues en polvo. Así que voy a sacudir y la verdad les cuento que le hemos dado bastante uso a ese espacio. Hemos tenido reuniones con nuestra familia, algunos amigos y la pasamos muy bien. Es un espacio muy, muy agradable. El sábado vino la familia de mi esposo, mis cuñadas, mi suegro, mis sobrinos y estuvimos ahí haciendo carne asada y ya hasta en la noche empezó a llover y no nos quitamos de ahí, estábamos sentados y no nos mojamos ni nada, muy agradable, estábamos viendo la lluvia, platicando, escuchando música. La verdad es que agradezco ese espacio que nos da la oportunidad de tener convivencias con amigos y gente que queremos. Y bueno, les cuento que esa salita yo creo que me voy a deshacer de ella porque no creo que la pueda usar. La quería mandar a tejer, pero ya la veo como muy viejita, entonces tal vez me voy a tener que deshacer de ella y después, en cuanto haya el presupuesto, adquirir una. Así que ahí estoy trapeando y bueno, mi esposo anda por ahí caminando porque también está de vacaciones y anda ahí viendo a a los jóvenes que están trabajando y mientras yo estoy ahí apurada, trapeando, ya después él se subió a arreglar la parte de arriba, apoyarme con las recámaras y bueno, ahí sigo trapeando, trapeando. Ahí utilicé mi trapeador, el otro, el que es, no el que se exprime manual, sino ese que me tengo que agachar porque como es el área de afuera, hay mucho polvo y el otro como es blanco, luego se percude mucho, así que decidí utilizar ese. Siempre es de admirarse el trabajo que hacen las personas que embellecen cualquier espacio o nuestros hogares o tienen el conocimiento y la habilidad para hacer cosas muy lindas. Es la verdad de admirarse y de valorar esos trabajos porque parece fácil, pero la verdad tiene su chiste y tiene que tener el conocimiento para hacer cosas que parecieran que no son tan complicadas, pero la verdad es que sí lo son. Les muestro aquí el resultado. La verdad es que quedamos muy satisfechos, se ven muy bonitos. En la cámara se ven un poquito, el color un poquito más
más elevado, pero son un poquito más claras, un poquito, pero la verdad es que quedaron muy bonitas, muy cómodas, la pisada, todo. Ambos los hicieron, tanto el que me hizo la herrería como ellos que me hicieron la madera, la verdad es que hicieron un muy buen trabajo. Y bueno, cambiando de tema, me voy a lavar los baños porque ya lo necesitan, así que voy a darles una limpiada. Ese es el baño de visitas y lo voy a limpiar bien, bien porque, bueno, tuve visitas, pero de todos modos ya le toca su lavada. Voy a limpiar la ventana de la cocina porque me percaté, dije, ay, está muy sucia, como pues ahí está junto al área de agua y eso, yo creo que luego salpica y la vi bastante sucia, así que voy a limpiarla, quité el mosquitero, mi esposo lo lavó y yo limpié lo que es el cristal y todo la ventana de por fuera y por dentro. Hey, I wish you could see yourself just sitting there on my chair. I'm staring at you, you don't even notice. Should've told you straight away, you don't have to be afraid anymore. I know you haven't noticed. You know, you know. Y al siguiente día fui a la otra casa, mi esposo instaló unas lámparas, la verdad que están muy bonitas. Las instaló, la verdad es que lo hace muy bien, le quedaron muy bien y me gustaron mucho. Y también quitamos pues ya lo de papel del fregadero, la limpiamos, pinté unas partes que todavía me faltaban porque ya estamos casi casi a punto de entregarla. That I won't let you go. Put your arms around me and I'll let you know how it feels when time goes slow. And I won't let it rush when I see you dance. And the moment comes when I fall and time goes slow. I fall into you. Oigan, les cuento que no voy a negar que me entró un poquito de nostalgia ese día, pero estoy feliz porque la va a ocupar una pareja de recién casados. Vuelvo a aclarar, no la vendimos y al final, bueno, dije, estoy contenta porque la va a ocupar una pareja joven con la nueva ilusión pues de ser recién casados. Así que de repente ya después se me quitó la nostalgia. Gracias por llegar hasta el final del video. Te mando bendiciones donde quiera que te encuentres y nos vemos en el siguiente video.